Bueno, fago este vídeo polo seguinte motivo. É referente a luz V16, que é obrigatoria para todos os condutores ahora a partir do 1 de enero de 2026. Vale? Eu me pregunto, a ver, hay tanta información, sale tanto en las redes sociales, tanto en la televisión, en todo, pero hay algo que no se entiende. Vamos a ver, señores responsables del gobierno español, el señor responsable de la Dirección General de Tráfico Española, dicen ustedes que ahora a partir del 1 de enero de 2026 es obligatorio a luz V16 en todos los vehículos. Es que queda prohibido los triángulos de emergencia. Sin embargo, los señores responsables del gobierno portugués, la Dirección General de Tráfico portuguesa, dicen que la luz V16 no es obligatoria porque siguen siendo obligatorios los triángulos de peligro en los vehículos. Pues a ver, tanto de España como de Portugal. A ver, ponemos de una puta vez de acuerdo, porque estáis creando una confusión en los conductores, pero tremenda. O sea que en España, obligatorio a V16, es prohibido los triángulos de emergencia. En Portugal, no obligatorio a V16, pero siguen siendo obligatorios los triángulos de emergencia. ¿En qué cojones quedamos? Aclarad de una maldita vez. Porque incluso en España, conforme es obligatorio a V16, está prohibido los triángulos de emergencia, si vienen extranjeros a España, a V16 no es obligatorio. ¡Hostias! ¿Por qué quedamos? Una cosa o a otra. Porque no puede ser que haya una ley en España y una distinta en Portugal. Porque estando engañando totalmente cara a cara a los conductores, sea del país que sea. Es que está desengañando a los conductores. Está creando unas confusiones tremendas. No es que no lo entienda. Porque de hecho, he comenzado a anunciar en un vídeo anterior, otro día, vindo de Orense, encontré con dos vehículos averiados. A V16, hasta que no se llegaba a la altura de los vehículos averiados, no se miraba. Era más visible los triángulos de emergencia que tenían puestos y las luces de emergencia de los vehículos, y más luminosas las ruedas, eran mucho más visibles que la propia luz V16. Ponemos de acuerdo tanto gobierno como la jefatura de tráfico, tanto española como portuguesa, ponemos de acuerdo porque están metiendo unas confusiones los conductores, pero es que es tremendas. Autofeito, tengo a mía V16. Vos lo voy a enseñar para que veáis que no es mentira. Vos lo voy a enseñar, mirad. Este V16 que yo tengo. Con las suecas, y las propias pilas que tú se te falta. Lo que pasa es que yo ya tengo estas en la casa, que tengo estas tres puestas, pero nuevas, estas que son nuevas. Aquí tengo. Pues mirad. Vale.
¿Está? Sin pilas. Pues ya es boom meter ahora. No vas, sin usar, no vas. Tres pilas recién metidas de ahora. Vale. Acabo de meter pilas. Ahora voy al coche, voy a accionar a luz de emergencia y voy por a luz esta, accionada. Y voy hasta donde tengo puesto el triángulo de peligro. Repito, desde donde tengo el coche hasta donde tengo el triángulo de peligro hay justo 50 metros, no hay más. Esperad un momentillo, por favor. Esperad un momentillo. Todo preparado, una carrera y hasta donde tengo el triángulo. ¡Venga! Vale. Aquí tengo el triángulo. Desde donde tengo el triángulo hasta donde tengo el coche, 50 metros. Mirad. Ahora vos me diréis, ¿qué es más visible? ¿O triángulo de peligro y los intermitentes de emergencia del coche? ¿O a V16? Ahora mismo estoy más o menos a 25 metros del coche. Y cuando tanto el gobierno como el tráfico, cuando empezaron a decir que a V16 tiene que ser visible a 1 kilómetro de distancia, totalmente mentira. Mirad. Estoy a 25 metros del coche. Y malamente se ve. Pues esto es todo, ¿sabes? Mirades, esto ven a 50 metros del coche, casi no se miraba a V16. Y después decían que era visible a 1 kilómetro de distancia. A ver, aquí quedamos, tanto gobierno como jefatura de tráfico, tanto española como portuguesa. Que vai ser obligatorio é que queda prohibido, porque se num país din unha cosa e noutro país din outra, é o que se está demostrando, é o que se está vendo, non é realmente o que se dixo en noticias anteriores, se está engañando totalmente os condutores. Está a ollos vista, non digo máis. A ver se aclarades isto dunha vez, porque senón vai haber moitas confusións e moitos problemas. Moitas gracias.